Vamos a ver algunas definiciones de inteligencia artificial. Conocemos una idea de inteligencia artificial o varias, porque es un concepto que está en varias películas, en varios libros, en el conocimiento popular, pero estas definiciones generalmente o estos conceptos no se asemejan a lo que realmente pasa hoy en la actualidad. Si bien ha habido un avance muy grande en el campo en los últimos años y algunas de las cosas que pueden hacer hoy los modelos de inteligencia artificial pueden asemejarse más a este tipo de inteligencias artificiales que vemos en la ficción. No obstante, todavía hay un gran trecho entre lo que se puede hacer y este tipo de cuentos, novelas, películas, etcétera, de ciencia ficción. Entonces, cuando queremos definir inteligencia artificial, básicamente tenemos dos problemas, o al menos principalmente dos problemas. Uno, que es artificial, eso es fácil, es algo hecho por humanos, ¿no? Y la otra es, ¿qué es inteligencia? Eso es muy difícil porque no tenemos una definición de inteligencia, tenemos varias, y más allá de que tengamos varias, podríamos tener varias definiciones de inteligencia, pero la verdad es que son todas muy, pero muy poco precisas. Son definiciones que no tienen nada de que agarrarse en muchos casos. Entonces, definir qué es la inteligencia artificial en sí también resulta bastante complicado. Por ejemplo, tenemos una definición de inteligencia de François Binet, que es quien creó el famoso y también controversial test de inteligencia de coeficiente de inteligencia artificial, test de IQ, eh, que dice que es la habilidad para tomar y mantener determinada dirección, adaptarse a nuevas situaciones y tener la capacidad para criticar los propios actos. Lo cual, como decía antes, es algo que es un poco... Tiene sentido, nadie podría decir que no, la inteligencia no tiene esto, pero... O la inteligencia humana, como vamos a ver, no tiene esto, pero más allá de eso es como un poco criticable también. O sea, ¿cómo testeamos una persona tiene esta habilidad? Después tenemos una definición también de Piaget, como para tener otro hito ahí, que es era un científico del aprendizaje muy importante, que dice que es un término genérico para designar el conjunto de operaciones lógicas para las que está capacitada el ser humano, yendo desde la percepción, las operaciones de clasificación, sustitución, abstracción, etcétera, hasta por lo menos el cálculo proporcional, no, perdón, proposicional. Entonces, en este caso vemos ya una definición que tiene ciertos elementos, que intenta incluir ciertos elementos ya de la... aparece la palabra lógica, ¿no? Esta también data de... nos dice por ahí, nos muestra un poco el razonamiento de la era en donde se pensaba que la lógica era lo que representaba la habilidad de la inteligencia, ¿no? Estaban como ahí muy juntas y de esta forma, bueno, Piaget toma esta concepción de la época para definir inteligencia. Y después tenemos, por ejemplo, una medida más actual de François Jolet, otro François, que en este caso François Jolet es alguien que investiga en inteligencia artificial y ya lo pone en algo un poco más concreto que dice medida de la eficiencia en adquirir habilidades en un ámbito de tareas. O sea, ya está hablando de eficiencia, adquirir habilidades, que todavía sigue siendo un poco genérico, pero dice en un ámbito de tareas, que esto es algo que ya más lo podemos definir, respecto a conocimientos previos, experiencia, que esto también lo podemos definir como asunciones y datos, ¿no? Eso sería básicamente esas cosas, y dificultad de generalización, es decir, que pudiendo entrenarnos para una tarea, ¿no? Por ejemplo, pudiendo un modelo de inteligencia artificial aprender una tarea, luego pueda transferir ese conocimiento, pueda generar ese conocimiento a otra, ¿no? Entonces, como vemos, cada vez las definiciones se hacen un poco más verificables. No obstante, ninguna de estas tiene, y aún la de François Jolet no es, digamos, no se puede verificar así nomás, ¿no? No tiene eh, una definición así que alguien pueda agarrar una inteligencia artificial, o una supuesta inteligencia artificial, poner una caja y que se aparezca una luz verde si es inteligencia artificial o si es inteligente o si no esa es inteligencia artificial o supuesta. Y también hay que pensar un poco en si esto admite inteligencias no humanas, si la única inteligencia que hay es la humana, ¿no? Esto sí lo vamos a definir como un término humanocentrista o si pues un término más general que también considere inteligencias no humanas, como por ejemplo la de un ecosistema, la de un animal o otras. Entonces, en términos de definiciones de inteligencia verificables, podemos ver, por ejemplo, el test de Turing, que este fue uno de los primeros intentos de tener un test
para ver si algo en realidad... Decimos que es inteligencia, pero en realidad estamos hablando de si algo se puede comportar como un ser humano, ¿no? Y la idea del test de Turing era que, bueno, ponemos a mantener una persona en una conversación, a una persona con un, ¿cómo se llama? Con un robot o con inteligencia artificial o con otra persona, ¿no? Tenemos una persona que tiene una conversación con otras dos supuestas personas, pero una de ellas no es una persona realmente. Y bueno, si la inteligencia artificial logra engañar al interlocutor, entonces, o a la interlocutora, entonces, en ese caso, si es indistinguible, la idea es que si una inteligencia artificial es indistinguible del ser humano en algún aspecto particular, entonces en ese aspecto es como si fuese un humano, ¿no? Es un término que se basa, es un test que se basa bien en el comportamiento y no en ninguna definición digamos, de inteligencia. O sea, de esta manera evitó Turing definir qué es la inteligencia, pero aún así tener alguna especie de test de inteligencia. Y otra manera que podemos tenerla, más relacionada a lo que veíamos recién con Jolet, es que la inteligencia puede ser el éxito que uno de estos modelos, uno de estos sistemas, tenga para cierta tarea. O sea, si yo tengo cierta tarea y tengo una métrica de éxito para esa tarea, una tarea bastante concreta, entonces puedo ahí medir qué tan inteligente es para esa tarea este sistema. Y bueno, después si un sistema es inteligente para varias tareas, entonces sería más inteligente, podríamos decir, que otro que no lo es tanto, ¿no? Obviamente que esto puede ser un modelo es inteligente para una tarea y no inteligente para otra tarea, y bueno, en ese caso, nada, tendríamos que considerar que la inteligencia, bueno, como se considera también actualmente, que no es una cosa única, no es un único valor que se mide del 1 al 10, sino que en realidad es un valor multidimensional que nos indica inteligencia en distintos sentidos, ¿no? Por ejemplo, una de estas habilidades puede ser la habilidad de detectar un rostro en una imagen, ¿no? O de ladrar cuando se percibe algo fuera de lo común. Por ejemplo, una inteligencia podríamos decir que tienen los perros, que están atentos y perciben cuando hay algo fuera de lo común, y en ese caso pueden ladrar para advertir del peligro. Por esto también tenemos que hablar de inteligencia humana versus inteligencia no humana. Entonces la inteligencia humana sería como la habilidad de actuar como una persona humana, ¿no? Y esto es lo que busca el test de Turing, lo que busca verificar. Pero entonces este es un tipo de inteligencia en donde buscamos que un sistema actúe o reemplace eh, o ayude, pero siempre actuando como una persona, como con los criterios que tiene una persona humana. Pero también tenemos inteligencia no humana, que podría ser la habilidad de resolver tareas que no son, en principio, por ejemplo, resolver por personas, ¿no? O sea, por ejemplo, si bien teóricamente es posible que una persona haga una multiplicación de matrices, por ejemplo, de 1000 por 1000, bueno, en realidad en la práctica eso es casi imposible. Nadie, digamos, puede, no solo por un tema de tiempo, sino por un tema psicológico. Hay cosas que no pueden hacer los humanos, las personas humanas. Entonces, este tipo de inteligencia también es un tipo de inteligencia, ¿no? Si bien a veces esto sea simplemente multiplicar eficientemente dos matrices. Y después hay inteligencias humanas que hacen cosas que no son relevantes para las personas humanas como lo común, ¿no? Por ejemplo, ladrar cuando se percibe algo fuera de lo común, bueno, no es una tarea que sea relevante, que consideremos como una inteligencia humana. Sin embargo, puede ser útil también para ese tipo de inteligencias. O también podemos considerar algo más abstracto, como por ejemplo un río que con su corriente, por ejemplo, suaviza las piedras. Eso es un tipo de inteligencia de ecosistema, por ahí en donde se generan algunas, en base a una complejidad en algún tipo de comportamiento, tenemos algo que es inteligente en el sentido de que ayuda a resolver cierta tarea que por ahí no es una tarea particular para algún individuo, sino para todo un ecosistema. Entonces, siguiendo con esta taxonomía, podemos hablar de inteligencia acotada o débil. La inteligencia acotada sería la de resolver una sola tarea en particular, por ejemplo, multiplicar una matriz, o encontrar caras en una foto, o por ejemplo jugar al ajedrez. Es una cosa muy particular y es un tipo de inteligencia que no generaliza otras tareas. Es una inteligencia que me permite resolver algo particular en un contexto particular, y si a ese sistema o a esa inteligencia se le pide resolver otra tarea, probablemente no pueda hacerlo. Por el contrario, tenemos la inteligencia general o fuerte, que es sí, un tipo de inteligencia que se puede adaptar a cualquier problema, es robusta, es flexible, es general en este sentido. Y este tradicionalmente ha sido el objetivo de la IA desde sus comienzos, crear inteligencia general o fuerte. Sin embargo, hoy en día no tenemos inteligencia general o fuerte, tenemos inteligencias más bien acotadas. Empezamos a ver inteligencias que pasan de lo acotado a intentar tener rasgos de
inteligencias generales o fuertes, pero sin embargo no tenemos ni siquiera nada que podamos llegar a decir es un poco o es algo general o fuerte. No obstante eso, esta caracterización que es muy estricta entre lo acotado y lo general o lo débil y lo fuerte, vamos a entender a la inteligencia como algo que va a ir en un continuo, entonces no vamos a tener una inteligencia que sea 100% acotada y otra que sea 100% general, porque una inteligencia que sea 100% general para todos los tipos de las situaciones obviamente no existe, ¿no? Entonces en este caso tenemos otro tipo de situación en donde en realidad no tenemos que pensar en categorías estrictas, sino en un continuo. Después, la inteligencia artificial también ha sufrido inflación. ¿En qué sentido? Bueno, como decíamos recién, la inteligencia artificial generalmente se consideraba como esta inteligencia fuerte, ¿no? Pero resulta que hay cosas que muchas veces se consideraron que eran como tareas fuertes o muy difíciles, pero que una vez que se resuelven, una vez que el conocimiento científico avanza, se determina que en realidad, bueno, no era tan fuerte ese problema, no era tan importante, no era tan difícil, no era tan central a la inteligencia humana. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso del ajedrez, ¿no? Que durante mucho tiempo fue el símbolo de la inteligencia humana, de la lógica, de eso que decíamos de Piaget, ¿no? Del pensamiento lógico, deductivo, del razonamiento, ¿no? De mirar para el futuro, y fue, entre comillas, resuelto por un sistema de inteligencia artificial que le ganó a un campeón mundial de ajedrez, y eso no requirió inteligencia artificial, simplemente requirió un tipo de inteligencia que ni siquiera es ni un poquito general, es muy acotada, que simplemente fue, digamos, eh, fue muy eficiente para mirar en el futuro y ver distintas jugadas, ¿no? Entonces, por eso muchas veces hay una definición por contraposición, digamos, de la inteligencia artificial, que es, la inteligencia artificial son todas las tareas que todavía no podemos resolver básicamente con una computadora. O sea, todas las tareas para las cuales todavía no podemos programar la computadora para que funcione son inteligencia artificial. En el momento que entendemos cómo hacerlo, ya dejan de ser inteligencia artificial y son simplemente nada, estadística o un algoritmo o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, esta es una definición que no es tan útil, pero sí es útil en el sentido de, bueno, de construir una inteligencia artificial, pero sí es útil en el sentido de empezar a entender cómo se relaciona la inteligencia artificial con una sociedad, ¿no? Y cómo las sociedades agarran o sea, la computadora en un momento en sí misma era una inteligencia artificial. Lo mismo las calculadoras, y sin embargo, bueno, hoy en día las tomamos como un elemento simplemente que computa. Entonces, también hay que ver ahí si la inteligencia hasta qué punto no es igual a capacidad de computar, ¿no? Y bueno, y por ahí entonces la inteligencia artificial como campo busca lo que no podemos computar todavía, y en cierto punto entonces, o las cosas para las cuales todavía no podemos escribir una función de una computadora, entonces en cierto punto podemos ampliar esa definición. Y después por último tenemos la superinteligencia, que la comento acá para completar un poco la definición, pero por ahora es algo de ciencia ficción, pero que sería una inteligencia que supera radicalmente las mentes humanas, según esta definición de Bostrom, que ha escrito un libro acerca de esto, que superaría radicalmente las mentes humanas en todos los campos, incluyendo creatividad, sabiduría y habilidades sociales. También es una definición muy fuerte como para decir que hay un cambio muy importante y cualitativo entre la manera de pensar de una superinteligencia y una inteligencia. Es un extremo, pero sabemos que ya tenemos hoy en día modelos de inteligencia artificial que son mejores que las personas humanas en ciertas tareas particulares, o sea, en ciertas tareas acotadas, o sea que son inteligencias débiles, digamos, pero que son muy buenas en ciertas tareas particulares. Hablando ya más de tipos de inteligencia artificial en concreto, tenemos dos grupos principales. Tenemos por un lado la inteligencia artificial simbólica, que fue la más popular hasta, podríamos decir, hasta los 90, y fue de las primeras que se desarrolló, que fue una inteligencia artificial basada en agentes, basada en reglas, que combinaba el conocimiento experto y la simulación. Por ejemplo, los algoritmos clásicos son los de jugar justamente el ajedrez, en donde básicamente se podía tomar una jugada que era un estado y tenía un agente que intentaba mirar hacia el futuro, y en base a unas simulaciones de qué pasaba en el futuro trataba de definir qué hacía, pero además de eso se le podían sumar algunas reglas, por ejemplo, ya sean las reglas del juego en sí o algún tipo de reglas como por ejemplo siempre conviene convertir o generalmente conviene convertir un peón
que hacer otro tipo de jugada, ¿no? Y después tenemos la inteligencia no simbólica, que esta empezó a tomar más auge en los últimos años, especialmente después de los 90, pero sobre todo después del 2010, que hoy en día son el paradigma principal con el cual se construyen la mayoría de las inteligencias artificiales, o con el cual se construye la base, el núcleo de estas inteligencias, que básicamente lo que usan son los datos, la experiencia y algún algoritmo de aprendizaje que se llama aprendizaje automático en base a estos datos, para justamente aprender un modelo de inteligencia artificial que luego podrá resolver tareas. Y el aprendizaje automático es una herramienta que se utiliza en una disciplina llamada minería de datos, que lo que hace es utilizar el aprendizaje automático, por ejemplo, para tratar de resolver o entender o comprender ciertos conjuntos de datos y situaciones, ¿no? Entonces, estos son en realidad elementos de la inteligencia artificial, no son estrictamente subconjuntos, o los podemos ver como a veces como que esto está comprendido estrictamente dentro de esto, pero después igual en la práctica siempre hay un montón de mezcla de cosas, ¿no? Entonces, siguiendo un poco con la clasificación, tenemos la inteligencia artificial acá, ¿no? Y el aprendizaje automático, como decía, que se le dice machine learning en inglés, sería un subtipo de este. Y además ahora estamos teniendo las redes neuronales, que también se le dice deep learning, que son otro subtipo más chico dentro de estos, que en realidad estas son las técnicas que se utilizan en la mayoría de los sistemas de inteligencia artificial más relevantes actualmente. Pero no solamente podemos verlo de este lado, sino que también podemos verlo, como decía, más como algo no tan estricto, sino como que hay distintas áreas que tienen distintas ideas que han crecido en realidad de manera independiente muchas veces y después se han unido. Por ejemplo, las bases de datos sí lidian con datos, y la minería de datos lidia con cómo obtener información de esos datos. Bueno, en realidad también el lenguaje SQL es también para obtener información de los datos, pero bueno, digamos que no tiene mucha inteligencia, o digamos, o no tiene un tema, una parte de aprendizaje automático de los datos, ¿no? La estadística justamente aprende de los datos, pero bueno, tampoco es exactamente lo mismo que la inteligencia artificial, porque si bien la estadística aprende de datos también y nos permite sacar conclusiones, los tipos de modelos que construimos en estadística son cualitativamente distintos que los que hacemos con la inteligencia artificial, y generalmente son más entendibles, pero son más simples y tienen más garantías teóricas. En cambio, el aprendizaje automático y la inteligencia artificial generalmente tratan de ser más potentes en sus predicciones, en sus habilidades, pero quizás no tienen tanto sustento teórico, ¿no? Y después tenemos el área de, por ejemplo, de reconocimiento de patrones, que en realidad en muchos casos es muy parecido a todo lo que se usa acá en aprendizaje automático de inteligencia artificial, pero lo que tiene esta área es que salió más del área por ahí viene más del área de procesamiento de señales, y más de un área más de ingeniería, y por ahí viene más de un área más matemática y más de estadística, más de computación. Entonces, bueno, también, de nuevo, muchas veces los mismos algoritmos o modelos se encuentran bajo distintas definiciones, ¿sí? Por eso, y ahora encima, además a esta mezcla, le sumamos que últimamente por temas de marketing se han sumado otros nombres para las mismas cosas. Por ejemplo, ciencia de datos y minería de datos, podemos hacer una distinción menor entre las dos definiciones, pero en realidad son básicamente lo mismo. Big Data es un término para decir que tenemos muchos datos, y que a veces, bueno, ese cambio cuantitativo nos genera un cambio cualitativo en los modelos, pero muchos de los modelos en realidad son muy parecidos, y las técnicas también. Redes neuronales y deep learning, bueno, en un momento se empezaron a hacer redes neuronales más grandes, más largas, por eso esto de deep, de profundo, ¿no? Y también porque, bueno, sonaba bárbaro, ¿no? Entonces, bueno, por eso también tenemos nombres para básicamente lo mismo. Minería de datos, también tenemos data analytics, también podemos hacer una distinción menor entre estas. Por ahí data mining tiene más todo un proceso, analytics por ahí es algo más lightweight, digamos, y ciencia de datos trata de poner un tinte de una profesión como de ciencia, no esto de minería, que es un término que alguien inventó hace tiempo y que por ahí tampoco refleja exactamente lo que es la minería como nombre en sí. Pero bueno, y después cuando mezclamos todas estas cosas a veces nos hacemos un matete, pero bueno, en realidad, como decía, lo que es interesante es ir a ver los métodos particulares y los modelos particulares, y después, bueno, estos son como clasificaciones que se hacen post-hoc en realidad de esos métodos. Entonces, la inteligencia artificial basada en datos, ¿en qué consiste generalmente? Bueno, en casi todos los casos tengo la misma idea. Primero, tengo los datos. Tengo que obtener datos que representen instancias de problema-solución del dominio que yo quiera tener en mi sistema, ¿no? Y la obtención de estos datos generalmente son el 80% del coste de un proyecto,
es lo que más cuesta, así que los datos son la parte más importante. Sin buenos datos no puedo tener buenos modelos, o es muy difícil. A estos datos generalmente se hace un tipo de preprocesamiento y cambio de representación, porque a veces por ahí una imagen así, con un montón de píxeles, es difícil en realidad de entender para un modelo. Entonces por ahí lo representamos de otra forma. Luego lo que hacemos es entrenar un modelo, generalmente con un tipo de optimización para minimizar un error, ¿sí? Optimizamos nuestro modelo hasta que el error sea aceptable y de esa forma obtenemos un modelo. Y luego que tenemos este modelo, que en este caso esta es una red neuronal, con ese modelo podemos evaluarlo con datos que no conoce, ¿no? Acá tengo un montón de fotos que el modelo ya vio, con el cual se entrenó, pero acá le doy una foto con la cual el modelo nunca se enfrentó y le pregunto al modelo, ¿y esto qué es? Y bueno, yo acá voy a tener generalmente tanto la foto como la etiqueta, en este caso por ejemplo un gato, ¿no? Es el que tengo acá. Entonces si el modelo dice gato, entonces muy bien, y si el modelo no dice gato, entonces muy mal, tengo que volver a hacer estas iteraciones porque tengo que cambiar algo para que esto funcione mejor. Como decía antes, la preparación de los datos suele ser la parte que más datos lleva, que más tiempo lleva, la preparación y obtención de datos, ¿no? La parte de entendimiento del dominio suele ser menor, ¿sí? También lleva bastante tiempo. Y generalmente las partes de las técnicas, donde yo aplico las técnicas de minería y después evalúo, como decía, el modelo, no son tan largas en el sentido que no llevan tanto tiempo comparado con toda esta parte que muchas veces es mucho más requiere mucho más trabajo manual, mucho más, por ahí menos divertido, ¿no? Y toda esta parte que es más de algoritmia, que es más de entrenar, modelo, etcétera, que por ahí parece más divertido, parecería lo más difícil, ¿no? Cómo representar la inteligencia, lo que venimos hablando antes. En general, esta parte, lamentablemente, es la parte más cortita y generalmente no requiere de esfuerzos tan grandes, o al menos también esto busca este área, ¿no? Entonces, con este tema de que no tendría que llevar tanto esfuerzo, hay una complejidad más que es que, o una sutileza más que es que tradicionalmente, como vimos recién en el aprendizaje automático, ¿no? Que el aprendizaje automático sería como una parte, ¿no? Sin la parte de toda la parte, de todo lo de preparar los datos por ahí, ¿no? Que veíamos antes del proceso de minería y lo de evaluación, etcétera, que sería la parte esta, de cómo entreno sería el área que dice cómo entreno bien un modelo, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, yo tengo unos datos, ¿no? Y lo que tengo que hacer es encontrar una manera de representar esos datos. Y gran parte del tiempo antes se buscaba, se invertía acá, ¿no? En ver buenas representaciones para los datos. Una persona que era experta profesional en aprendizaje automático de lo que era experta era en entender un dominio, ¿no? Buscar los datos adecuados y encontrar la representación adecuada. Y luego usaba algún modelo de clasificación que podía ser más o menos complicado, pero en general lo importante estaba acá. Si esto no lo hacía bien, el modelo no iba a andar. Y una vez que tenía esto bien hecho, el modelo andaba bien, generalmente aunque fuera simple, y tenía una tarea resuelta, ¿no? En cambio, en el aprendizaje con redes neuronales o de deep learning, lo que se está logrando es evitar este paso, que era un paso manual, donde necesitaba conocimiento experto, ser experto en el dominio, y no es que o sea, no es que se puede hacer esto sin saber nada del dominio, pero sabiendo mucho menos se pueden dar los datos a una red neuronal y esta red neuronal va a aprender tanto a hacer la extracción de características, o la representación de mi modelo, de mis datos, perdón, como a clasificarlos. ¿Bien? Entonces, para que tengamos un ejemplo, para la detección de peatones, ¿no? Tenemos una imagen y nosotros tenemos que buscar dónde en esta imagen está el peatón. Bueno, para eso, por ejemplo, se desarrollaron unos descriptores o unas características que se llaman las características HOG. No va al caso detenernos en ello, pero nos llevó a muchos años de investigación buscar este tipo de características que eran buenas para representar, por ejemplo, personas y para detectar personas, ¿no? Entonces acá vemos varias representaciones, estas son distintas versiones de los HOGs, ¿no? Y lo que tenemos después es, una vez que tenemos las imágenes, estas de entrada, las convertimos todas a HOG y entonces algunos de estas representaciones así que son un poco más abstractas pero más fáciles de entender para los modelos me van a ayudar a separar acá, por ejemplo, lo que serían las personas de acá lo que serían las no personas, ¿no? Las imágenes de no persona. Entonces, este es el aprendizaje automático tradicional y en el aprendizaje automático con redes neuronales en realidad nos salteamos esa parte de representarlo y nosotros le damos las imágenes a la red y la red automáticamente, por ejemplo acá estos son, aprende a representar esta imagen. Acá tenemos por ejemplo varias representaciones distintas que aprendió la red en donde se resaltan ciertas partes de la imagen y otras no. Y bueno, este es un caso, digamos, de una de las primeras capas, lo que llaman capas de la red, unas primeras partes de la red, pero las partes de la red más avanzadas van a tener representaciones más complejas que por ahí me permiten abstraerme de los píxeles individuales de la imagen y representar en realidad alguna característica más
más abstracta, por ejemplo, que hay algo con dos patas, ¿no? Entonces, ¿cuáles fueron los factores para que esto se desarrolle, para que el deep learning funcione, estas redes neurales? Bueno, o para que se haga este cambio en realidad, entre la inteligencia artificial simbólica y la no simbólica, o que a veces también se le dice subsimbólica. Bueno, en realidad la teoría base existe hace un montón de tiempo, pero lo que pasó es que tuvimos dos cosas. Primero, muchos más datos y con mucha mejor calidad, tanto en imágenes como en texto como en audio, ¿sí? Al tener, como decía antes, los datos son lo más importante, así que al tener estos datos mejoramos mucho la capacidad de entrenar nuevos modelos. Pero ¿qué pasa? Al ser muchos datos necesito más poder de cómputo, entonces lo que necesitamos también fue mucho hardware que nos permita realmente mm, implementar operaciones generalmente en paralelo, ¿no? Y generalmente las multiplicaciones de matrices son de las operaciones más importantes. Entonces, este aumento de poder de cómputo, que fue grotesco, posibilitado mayormente por GPUs, o sea, placas gráficas, permitió que se puedan entrenar modelos que existían hace mucho tiempo. Obviamente con algunas mejoras que se han hecho en los últimos tiempos, hay un montón de mejoras, pero no obstante, la idea principal estaba hace mucho tiempo y algo interesante de acá de ver es que en realidad nunca pudieron avanzar lo suficiente porque no era el momento. El momento fue en en estos últimos años donde tenemos mucho poder de cómputo y muchos datos. Pero bueno, no todo es perfecto con el deep learning, si bien son mucho más fáciles de usar los modelos de deep learning y de entrenar y para una persona que no es experta ponerse a desarrollar un sistema que tenga inteligencia artificial, lo que tienen de malo, o lo que en general tienen de malo, eh, es que son menos interpretables. ¿Qué quiere decir que un modelo es interpretable? Bueno, que generalmente que el modelo sea más simple, que tiene un poco más de conocimiento experto, pero que yo puedo ver y explicar las decisiones mucho más fácil. Cuando yo tengo, por ejemplo, una clasificación de un gato, me puede decir más fácil por qué dijo que era un gato y no que era otro tipo de animal o otro tipo de objetos, ¿no? Por ejemplo, la regresión lineal es un modelo muy conocido que es muy fácil de explicar qué es lo que está haciendo. Pero por otro lado, los modelos como redes neuronales requieren menos conocimiento experto y son más fáciles de usar, pero a su vez, como son más fáciles de usar, son más complicados de entender. Entonces, tengo este problema de que, bueno, si bien hay mucha investigación tratando de hacer que las redes neuronales, por ejemplo, sean modelos más interpretables, bueno, ahí me perdí un poquito y de acuerdo a la tarea que yo tengo que hacer, a veces es mejor tener un modelo más simple, menos complejo, que funcione un poquito peor por ahí en términos de desempeño, pero que sea un poquito más interpretable. Por último, vamos a ver el impacto que ha tenido la inteligencia artificial en el campo de la ciencia de la computación. Si bien la inteligencia artificial previamente no tenía una gran cantidad de publicaciones con respecto a lo que era el resto de las ciencias y en particular la ciencia de la computación también, en los últimos años esto ha aumentado casi exponencialmente, en donde vemos que, por ejemplo, en el 2013 la inteligencia artificial era un poquito menos que el 1,5 de todas las publicaciones de la ciencia, y ahora han pasado a casi el 3%, y esta figura es del 2018, pero estoy completamente seguro de que si tuviésemos datos de estos últimos años, esto sería aún más grande. Y en este caso vemos entonces de que de todas los artículos, por ejemplo, en Archive, que es el repositorio más utilizado para publicar artículos de todo tipo, en particular de ciencia de la computación, pero también de inteligencia artificial, vemos que uno de los temas que más crecieron han sido los de visión por computadoras, como vemos acá, Machine Learning, y acá vemos computación y lenguaje, que este sería por ahí el que le correspondería a los modelos de lenguaje, que de nuevo acá vemos hasta 2019, pero esto, si pudiéramos continuar, esta línea va bien hasta arriba porque básicamente hoy en día los modelos de lenguaje han reemplazado a los modelos de visión por computadora como los más investigados en el área. Y bueno, como vemos, esto se despega mucho de por ahí temas más particulares, más utilizados anteriormente o más vistos anteriormente, como la robótica, que era la imagen de la inteligencia artificial. Bueno, de esas cosas de la robótica por ahí no se habla tanto como se habla de los modelos de lenguaje y de la visión por computadora. También lo que ha pasado en los últimos años es que hemos tenido un desarrollo muy grande de herramientas que antes no existían para la inteligencia artificial. Antes, para hacer modelos de inteligencia artificial era necesario tener mucho conocimiento experto y
ponerse a programar desde cero, generalmente soluciones ad hoc o custom para problemas particulares, empresas particulares, sistemas particulares. En este caso, encontramos además que no solamente tenemos soluciones ya listas para usar, sino que además tenemos frameworks específicos para inteligencia artificial, como es el caso de TensorFlow, que en 2015 se lanzó y fue el más conocido durante mucho tiempo. Pero si vemos acá, tenemos otros modelos, por ejemplo PyTorch, que es este acá que viene creciendo mucho, que de nuevo estos son datos hasta 2019, pero hoy en día PyTorch tiene igual o más comunidad y más uso que TensorFlow, por diversos motivos, no importa, son los dos parecidos, pero lo que vemos es también una explosión en la ingeniería de software para las herramientas de inteligencia artificial, para poder desarrollar, y esto ha redituado en aplicaciones, o sea, en modelos de sistema de inteligencia artificial que son mucho más fáciles de usar en sistemas y en aplicaciones. Y de esta manera el uso de la inteligencia artificial se democratiza, al menos dentro del conjunto de las personas que hacen desarrollo de software, porque antes una persona tenía que realmente estudiar muchísimo y tener muy claro un montón de cosas, y ahora estos modelos, sobre todo con la fuerza de las redes neuronales que pueden obtener resultados bastante fácil, ha permitido que cualquier persona que sea desarrolladora pueda usar muy fácilmente e integrar muy fácilmente inteligencia artificial en su código. De la misma forma que, por ejemplo, utilizamos un engine cuando se hace alguna aplicación 3D, bueno, de la misma forma usamos estas herramientas. También la inteligencia artificial está teniendo mucho impacto en los trabajos de inteligencia artificial o relacionados con la inteligencia artificial. Por ejemplo, aquellos, sobre todo algunos perfiles que hoy se denominan ciencia de datos, como decíamos, o analítica de datos, etcétera, han crecido un montón, y en muchas empresas donde tradicionalmente había una o dos personas, ahora hay equipos enteros de inteligencia de datos o de inteligencia artificial, y de hecho varias de las empresas líderes en el campo se han transformado de ser empresas, en un principio eran quizás empresas de software, empresas de sistemas operativos, empresas de aplicaciones en internet, después pasaron a ser empresas de datos, y ahora están pasando a ser empresas de inteligencia artificial, es decir, de empresas que ponen estos datos, tienen software para analizar los datos, para ponerlos en práctica, para ofrecer servicios. También la autoría de artículos ha crecido un montón, pero vemos acá ya uno de los problemas de que en general, y Argentina es un caso bastante paradigmático, en donde tenemos bastante crecimiento relativo al resto del mundo, pero en general la inteligencia artificial no es un campo donde haya muchas mujeres. Generalmente es un campo de estos dominados por hombres, como el desarrollo de hardware, por ejemplo, y bueno, esto también tiene un impacto bastante importante en lo que es luego el desarrollo de modelos, porque obviamente al no tener equipos diversos de personas, en este caso lo hacemos con mujeres, pero también con cualquier minoría nos va a pasar lo mismo, al no tener grupos, minorías o grupos que no están bien representados en general en la sociedad y en las decisiones de grandes impactos. Bueno, esto vemos que es un problema y que tenemos que tener input de un montón de personas de distintos lugares que nos pueda garantizar que el sistema que estamos desarrollando después no cause más problemas de los que viene a solucionar. Y bueno, y por último, el tema de la ética en la inteligencia artificial también está creciendo muchísimo y ha crecido exponencialmente en los últimos años, sobre todo con un montón de estos modelos que realmente, como decía, impactan en la sociedad. Y bueno, entonces cada vez es más relevante hablar de, bueno, inteligencia artificial, ¿para qué? ¿Para quién? ¿Desde dónde? ¿Cómo? Entonces, y hasta nos preguntamos, ¿inteligencia artificial sí o no? Si ¿hay que hacerlo o no hay que hacerlo? ¿Habría que no hacerlo? ¿Habría que tener cuidado? ¿Habría que no tener cuidado? ¿La tecnología va primero y la política después o viceversa? Bueno, todas esas preguntas se están haciendo hoy en día.